tardes, gente de Dios. Soy el Padre Paqui y esto es Algo de la Fe. Hoy nos toca una pregunta muy interesante, que es la pregunta si la culpa, o sea, si es cristiano sentir culpa, si va de acuerdo con el proyecto que Dios quiere para mí o este camino de crecimiento en la fe, que yo sienta culpa, obviamente cuando hago algo mal, cuando peco, cuando lastimo a alguien, lo ofendo a él. ¿Es propio de un cristiano? ¿Por qué es bueno preguntarnos esto? Porque muchas veces tenemos esta idea de, uy, qué mal que estuve con tal persona o con Dios, entonces me tengo que sentir muy culpable y eso tiene que ver mucho con mi amor. Entonces, mientras más amo, más culpa tengo cuando lastime a alguien. Eso es una manera. Pero también porque hay como una concepción de la sociedad, del mundo, o capaz en nosotros, que es, bueno, religión católica igual a culpa. Entonces, ¿qué tiene que ver, qué hace la religión católica para que no hagas las cosas? Culpa, culpa, culpa. Entonces, así haces el bien y no haces el mal. Muy bien, por eso es muy importante aclararlo y aprovecharlo para seguir creciendo y especialmente en libertad. Bueno, vamos a definir qué es la culpa para nosotros, o sea, en nuestra fe católica, ¿qué es la culpa? Podríamos definir la culpa de esta manera. Enmarcada en este lugar. Cuando yo cometo un pecado, cualquier tipo de pecado, ese pecado que yo cometí tiene dos consecuencias. Una es la culpa y otra es la pena. La culpa, que es propiamente lo que nosotros entendemos por culpa, es la responsabilidad sobre mi pecado. La responsabilidad sobre el acto malo que yo cometí. Esto es evidente, digo, nosotros tenemos entendimiento y voluntad, por lo cual podemos elegir y tenemos la gracia de la libertad. Y nosotros sabemos que la libertad implica la responsabilidad de nuestras elecciones, tienen consecuencias. Entonces eso es, la responsabilidad. Cuando yo hago el mal, como soy libre, tengo responsabilidad sobre ese pecado y se llama culpa. Es muy importante. Responsabilidad, no tiene que ver con un sentimiento, tiene que ver con una consecuencia de mi mal obrar. Excelente. Esa responsabilidad es el que se borra con el perdón de Dios, especialmente con la confesión sacramental. Se borra, se extermina, desaparece. Y eso nos permite sentirnos en paz, recibir el amor de Dios traducido en su perdón y también nos da la posibilidad de irnos al cielo. Cuando uno no tiene responsabilidad, no tiene culpa en el corazón por la confesión, o sea, está libre para ir al cielo. Muy bien. Y lo segundo es la pena, que es la marca que queda de ese pecado que se purifica de otra manera, no con la confesión sacramental, pero eso lo veremos capaz en otro momento y en otro video. Muy bien. Eso es la culpa para un cristiano, responsabilidad sobre un pecado, o sea, sobre un acto malo que acabamos que cometimos. Entonces podríamos decir, ¿eso es igual a sentimiento de culpa? No, es distinto. Entonces, eso es católico y el sentimiento de culpa, muy importante, gente de Dios, no es cristiano. O sea, Dios no quiere que nosotros nos sintamos culpables nunca. Si tenemos la culpa que viene de un pecado, que la borremos con la confesión, con su perdón, esa responsabilidad. Pero el sentimiento de culpa Dios no lo quiere nunca. O sea, quiere, ¿y qué es lo que quiere Dios? Cuando yo cometo algo malo, especialmente un pecado, la palabra arrepentimiento. Arrepentirse es completamente distinto a la culpa. El arrepentimiento es, yo hice esto, veo que Dios, mi conciencia, me piden otra cosa, entonces, viendo que hice el mal y no hice la voluntad de Dios, digo, Señor, me arrepiento, o sea, intelectualmente digo, esto no lo quiero, ¿por qué? Porque yo quiero hacer tu voluntad. No quiere decir que me cueste, no quiere decir que yo no vuelva a caer. Lo que quiero decir es que quiero hacer el bien. Prefiero tu voluntad antes que hacer el mal y el pecado. Estoy arrepentido y eso me da lugar a poder confesarme. Eso sí me pide a Dios siempre. Ser humilde y decir, che, yo soy Dios, yo pongo las reglas, yo digo que está bien y que está mal, sé humilde y aceptarlo. Perfecto, me arrepentí, sigo adelante. Entonces, ¿de dónde viene la culpa? Si no tiene que, o sea, no viene de Dios, no viene de nuestra fe verdadera. ¿De dónde viene? Es muy importante reconocerlo. El sentimiento de culpa que tanto más nos hace, dicho sea de paso, y tanto nos hace sufrir, está íntimamente unido con mi falta de humildad. Esa falta de humildad que genera que yo no pueda aceptar el mal que hice, no pueda aceptar mi pequeñez, mi límite, mi finitud, que obviamente mis pecados y mis errores me la muestran constantemente, me lo ponen como enfrente de la cara y dicen, mirá, ¿qué tal? No sos Dios, sos humano y no sos perfecto.
El sentimiento de culpa tiene que ver con eso. Entonces yo cometo un pecado, lastimo a alguien, hago algo malo, cometí un error y digo, no puedo creer que hice esto. La culpa es como, no puedo creer cómo hice esto, qué mal que estuve, cómo pude. Y en el fondo es una manera de decir, pará, o sea, aceptá, si sos un pecador. O sea, sos débil. Y muchas veces haces el mal que no querés y no haces el bien que querés. El pecado original hirió tu corazón, tu naturaleza. ¿Por qué no lo aceptás? No, no, yo no puedo haber hecho eso. ¿Cómo no pudiste? Jesús y la Virgen María no tienen pecado, pero vos sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué te pegás así? ¿Por qué te castigás? ¿Por qué no aceptás y decís, che, estuve mal? Bueno, y aceptando que estuve mal, voy y si lo hice con alguien, le digo, perdón, disculpa, estoy arrepentido de haberte hecho mal. Y si ofendí a Dios, obviamente que si ofendo a otro, ofendo a Dios, voy y le digo, Señor, perdón. O sea, vengo a recibir tu absolución en la confesión porque estuve mal. Y yo quiero, como estoy arrepentido, quiero hacer el bien. Entonces, la culpa, el sentimiento de culpa está íntimamente unido con la falta de humildad. Entonces, si yo quiero erradicar el sentimiento de culpa para ser más libre, tener paz y ser más católico, obviamente, tengo que atacar mi falta de humildad y mi soberbia y el no reconocer y el no aceptar lo que soy. Porque además todos sabemos que para crecer, dar pasos, primero el paso uno es aceptarlo como estoy hoy, lo que soy, no para quedarme ahí, pero aceptando la realidad, lo que existe, que es la realidad hoy, ir avanzando. Muy bien. Así que nada que ver el camino católico cristiano con el sentimiento de culpa. Hay que erradicarlo y así uno es mejor católico. Bueno, vamos un poquito más concreto. ¿Cómo hacemos para luchar y desterrar esta culpa, este sentimiento de culpa de nuestro corazón? O sea, por un lado, crecer en nuestra vida interior, vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando yo soy más íntimo de Dios, vivo con más caridad, más fe, más esperanza, más oración, empiezo a entender la dinámica de Dios, que es un amor gratuito, no es un amor que hiciste mal, te castigo, hiciste mal, te castigo. Sino, te doy gratuitamente, te equivocaste, te vuelvo a levantar. Entonces entro en esa dinámica. Segundo, que es muy importante también, es acudir a la confesión mucho. Cuando yo voy a la confesión, me absuelven. Entonces escucho, yo te absuelvo de tus pecados, te perdono, te absuelvo, te perdono. Y Dios una y otra vez me está regalando ese sacramento. Voy entendiendo acá, pero acá especialmente en mi corazón, que si Dios me perdona, que es el Señor del mundo, que es el único que me puede juzgar, el único que me podría condenar, no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Entonces el sacramento de la confesión es un sacramento de sanación y de desculpabilización, porque me borra la responsabilidad del pecado, pero me va borrando este sentimiento de culpa poco sano. Y lo tercero es, por un lado, atacar la humildad, especialmente donde se muestra el hilacha nuestra culpa. ¿De qué manera yo doy lugar al sentimiento de culpa en mi vida? Por ejemplo, doy algunos ejemplos, a los otros, véanlos ustedes en su vida. Por ejemplo, si yo me equivoco, algunas veces, o peco o hago algo que no me gusta, de repente puedo estar triste, entonces, y prolongo mi tristeza y lo hago notar y estoy mal, estoy bajón y me lo permito porque estuve tan mal lo que hice. Y uno diría, pará, o sea, ya sabes que la culpa no es cristiana, Dios te perdona, dale, no des lugar a tu tristeza. O al enojo, si es que yo me enojo y hago pagar los platos rotos a otros por mis errores. Y en vez de aceptar mis errores, me enojo con todos y doy lugar al enojo porque me siento muy culpable. Y así puede haber un montón de maneras. Todo el tiempo estar como castigándome con palabras, con acciones que hago, entonces como hice esto, entonces me castigo yo. Entonces todas esas cosas que hacemos dan lugar a la culpa, no nos hacen crecer en humildad y en el fondo es decir, acepta que sos pequeño y Dios te quiere igual, esa es la gran noticia. Así que así vamos trabajando la culpa y fundamentalmente en todo lo que tenga que ver con nuestra humildad. Gente de Dios, la culpa no tiene que estar en nuestro camino de fe positivamente. Hay que ir desterrándolo para ser cada vez más católicos, o sea, más libres y vivir más en paz y entender el amor de Dios que se trasluce en su perdón.